Sean todos bienvenidos a una emisión más de este programa Evangelio que Salva, y el día de hoy vamos a continuar con nuestra temática acerca del amor. Y precisamente el subtema que vamos a ver en torno a esto es por qué debemos manifestar el amor. Sí, ciertamente es un mandato que el Señor nos pide, es una instrucción que el Señor nos da, y de antemano nosotros tenemos que saber el por qué lo debemos de manifestar. ¿Sí? Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo, hemos recibido su amor, hemos sido llenados de su amor, y por lo tanto también es algo que Él demanda de nosotros por cuanto Él lo ha puesto. Cabe señalar que Dios nunca nos pide algo que nosotros no tengamos. En este caso, si Él demanda de nosotros manifestar ese amor, es porque lógicamente Él nos ha capacitado de la misma manera. Entonces es así como nosotros tenemos que entender que ahora lo que Dios nos pide es porque de antemano Él ya lo ha depositado en nosotros. Y bueno, vamos a partir o a iniciar esta cita de Efesios capítulo 5 versículo 2, que dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si bien esta cita en la que estamos leyendo muestra que una característica habitual de aquellos que son hijos de Dios es que deben andar en amor. Lógicamente, este término andad pues no solamente se refiere a un caminar, a un transitar, sino a una conducta. Lógicamente que nosotros manifestamos una conducta, y por ende pues nosotros podemos vivir o manifestando el amor que de antemano Dios nos ha puesto. Si bien la referencia no es una persona más, sino Cristo mismo. La Escritura nos señala en este mismo pasaje que debemos andar en amor como también Cristo nos amó a nosotros. Entonces vemos esta comparativa entre nosotros como hijos de Dios y Él, que precisamente así como Él nos amó, es que nosotros tenemos que amar a aquellos que nos rodean, no solamente limitando a nuestros amigos, no solamente limitándolo a aquellos que nos aprecian, aquellos que podemos llevarnos bien, sino hablando en términos generales. Yo debo de amar a aquellos que pues en algún momento componen mi círculo, pues más que familiar, mi círculo de personas que me rodean, con las cuales yo puedo convivir o puedo relacionarme en el transcurso de mi vida. Y si bien el apóstol sigue diciendo que Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio vivo a Dios en olor fragante. Entonces, como hijos amados, imitando a Dios, debemos de manifestar su amor, ¿verdad? Esa es la imitación que nosotros debemos de seguir o de hacer, seguir este mismo ejemplo que Él nos mostró. Entonces, la naturaleza de nuestra conducta debe de ser el amor. Como ya dijimos, este amor pues no es un amor emocional, no es un amor meramente sentimental, sino es amor, es aquel amor ágape que no consiste en una emoción, como ya lo dije, sino en una decisión donde implica la voluntad, la mente, y es de esta forma que nosotros debemos de amar a aquellos que nos rodean. Este amor que Dios nos demanda no conoce ningún límite ni precio. Entonces, dado que somos de alguna manera objeto del amor de Cristo y la razón de su muerte también, debemos aprender a andar como Él anduvo, en ese amor habitual, como algo constante en nosotros, ¿sí? Entonces Pablo cita el ejemplo del amor de Cristo, que lo llevó a entregarse a sí mismo por nosotros. Entonces esta es una característica que podemos ver precisamente el por qué debemos de manifestar. Bueno, porque el Señor Jesucristo me amó de tal manera que se entregó por mí, entonces, o por cada uno de nosotros. De esta manera nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Entonces podemos ver cómo este acto de amor, de entrega, constituye una ofrenda, o se maneja, o Dios lo ve como una ofrenda y sacrificio en olor fragante, ¿sí? Entonces, lógicamente esto lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros, y de antemano es algo que también nosotros debemos procurar, ¿sí? Esto me llama mucho la atención, porque si vemos este acto de entrega, de manifestar el amor por cada uno de nosotros, el Padre lo recibe como una ofrenda, un sacrificio. Y notemos algo: a veces nosotros queremos agradar a Dios mediante ofrendas y sacrificios de diversas índoles, características o formas, mejor dicho, y no nos damos cuenta que una forma de poder complacer, de poder agradar a Dios,
consiste en esto, en entregarnos por los demás, en estar dispuestos a amar a los demás, porque precisamente este amor es un amor que no es egoísta, ¿verdad? Precisamente, entonces, si yo tengo esa disposición y más aún lo tengo tan latente que conforma mi vida cotidiana, es una acción habitual en mí, es una conducta que yo manifiesto, pues lógicamente yo estoy agradando a Dios de una manera, pudiéramos verlo así, tal vez muy sencilla, porque no implica otras cosas. Claro que para llegar a este punto tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque ciertamente es algo muy sencillo donde no amerita o donde yo no hago algo más difícil, pero lógicamente el simple hecho de amar como Dios nos amó, pues lógicamente implica el negarnos a nosotros mismos, en no ser egoístas y todos estos elementos que muchas veces pueden afectarnos a nosotros. Entonces, el amor encarnado y ejemplificado en Cristo agradó a Dios en gran manera. La muerte de Cristo fue como una ofrenda voluntaria por nosotros y un sacrificio agradable a Dios. De tal manera que de la misma forma nosotros debemos de hacer. Entonces las palabras olor fragante se refieren a los sacrificios como algo agradable a Dios. Esto es una frase que regularmente la podemos encontrar en el Antiguo Testamento cuando se ofrecían ciertos sacrificios, porque precisamente el decir olor fragante, que subía como olor fragante ante Dios, pues lógicamente denotaba que Dios estaba complaciendo, no tanto porque a lo mejor Dios lo pudiera oler o el humo de este sacrificio llegara hasta la misma presencia de Dios, sino que era un aspecto, una expresión precisamente de agrado, ¿sí? Donde Dios lógicamente estaba recibiendo ese sacrificio porque se estaba haciendo con las características, en las ordenanzas, en los lineamientos que Él había establecido. Entonces, de la misma manera, para nosotros nos muestra cómo el Hijo, al amarnos y entregarse en amor por nosotros, se constituye esa ofrenda de agrado ante Dios. Entonces, esto nos demuestra que para nosotros tiene el mismo valor, no solamente porque el Hijo lo cumple y yo ya estoy ahí incluido, no, sino que también ahora, por eso me dice, andad en amor, y Pablo nos lo compara precisamente para que notemos el valor de la manifestación de esto. Sí, que algo tan sencillo como yo lo pudiera decir así, es sencillo porque tú y yo no tenemos que recurrir como lo hacíamos a los sacrificios del Antiguo Testamento. Si tú vemos los sacrificios del Antiguo Testamento, perdón, nos vamos a dar cuenta que implicaba muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, ahora Dios nos dice, manifiesta el amor, anda en amor como Cristo, como Él se entregó en amor, porque eso constituye una ofrenda, un sacrificio agradable a Dios. Entonces, tú y yo ya no tenemos que recurrir a los sacrificios, vuelvo a reiterar, del Antiguo Testamento, donde a lo mejor teníamos que comprar un animal, prepararnos nosotros ceremonialmente, cosas por el estilo. Por eso yo lo digo así, no es algo difícil, pero claro, el hecho de manifestar un amor de esta magnitud implica que tú y yo pues nos despojemos, nos desprendamos, nos neguemos a nosotros mismos y de todo aquello que muchas veces nos impide que manifestemos el amor como verdaderamente Dios no lo pide. Entonces, si así nuestro comportamiento, debe ser como una ofrenda de amor de uno mismo y un sacrificio que agrada a Dios. Entonces, esta es la forma en la cual tú y yo debemos o deberíamos de amar, ¿sí? En una entrega donde hay disposición, ¿verdad? Y lógicamente el resultado es que yo puedo agradar a Dios. Y te reitero esto porque a veces nosotros pues le tratamos de rebuscar y inclusive tratamos de implementar, de innovar o de añadir una forma de agradar a Dios, cuando Dios dice, mira, si tú hicieras esto, me estás complaciendo, estás haciendo un acto que es agradable ante mí. Entonces, notemos que muchas veces nosotros implementamos formas, métodos que no son las correctas, ¿sí? O sea, que inclusive a lo mejor aunque nacen de un corazón dispuesto, no es algo que Dios se agrade como tal. ¿Por qué? Porque el ejemplo, el parámetro es Cristo, de Él proceden todas las cosas. Entonces yo por eso tengo que verlo a Él para que entonces yo pueda de alguna manera llegar a ser como Él o en su caso hacer lo que Él hizo, ¿sí? Amarnos, entregarse y bueno, otras cosas más que podemos ir viendo a lo largo de precisamente este testimonio que el Señor Jesucristo nos deja en su palabra. Y bueno, como punto número 1, ¿por qué debo manifestar el amor
de Dios, ¿verdad? ¿O por qué debo de manifestar el amor? ¿Por qué es algo demandante? Bueno, la primera característica que podemos encontrar es porque el amor es una característica del que sigue a Cristo. Sí, así de sencillo. Si tú y yo decimos que estamos en Cristo, bueno, el amor se constituye en una característica de nuestra vida, porque le seguimos a Él, porque le conocemos a Él. Entonces, si tú y yo recordamos el texto que leímos, es un imperativo divino, dice andad en amor, ¿sí? Porque el deseo de Dios es que se pueda ver la realidad de Él en nosotros. Entonces, yo no puedo decir, ¿verdad?, que de alguna manera conozco a Cristo o que Cristo está en mí si yo no manifiesto su amor en mi vida. Si su amor no se ve reflejado en mí, no se ve como una acción habitual. Sí, creo que ya hemos señalado un poco lo que es el amor y te lo voy a recordar por si es la primera vez que tú escuchas este episodio. El amor que Dios nos demanda no es un amor emocional, no es un amor sentimental que nace o que parte de esos elementos, no. El amor que Dios nos demanda implica la voluntad, ¿sí? Implica nuestra mente, habla de una decisión. Yo decido amar aun cuando esa persona no tenga nada amable. Ajá, entonces, claro que el amor, nosotros debemos de diferenciarlo porque cuando se habla de amor, muchas de las veces, pues pensamos que se cae un tanto en el sentimentalismo, donde a lo mejor yo tengo que expresarle a la persona que lo amo, yo tengo que, con algún hecho, ¿verdad?, alguna manifestación, un abrazo o cosas por el estilo. Pero este amor que Dios nos está demandando es un amor que busca el bienestar del prójimo. O sea, tal vez tú, como regularmente decimos aquí, ¿verdad?, tal vez tú no te vas a acabar con esa persona, pero sí tendrás la disposición de que si en algún momento esa persona o ese hermano tuyo tiene una necesidad, tú vas a ayudarlo, ¿sí? Ahí es donde tú estás manifestando el amor. Si tú ves la necesidad de alguien y puedes no solamente cubrir su necesidad total, sino ayudarle, pues ahí estás manifestando el amor. Entonces, el amor, vuelvo a señalar, no es un elemento, no es algo sentimental que procede de esto emocionalmente, no, sino que habla de la mente, ¿sí? Pues precisamente veíamos una cita la semana antepasada o pasada, donde el apóstol Pablo nos reitera eso, ¿verdad? Si ves a tu enemigo, dice, tener hambre, sed, esto y lo otro, dale, si sacia su necesidad de alguna manera, si puedes hacerlo. Porque dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, si esa persona, hablando de un enemigo, que cabe señalar, este término enemigo no propiamente se refiere a alguien que tiene un pleito con otro, sino a alguien hostil, alguien que se podría decir, alguien difícil de sobrellevar, ¿sí? Si tú ves, si una persona te trata mal a ti en ese contexto, porque su carácter, su temperamento y demás es muy difícil de tratar, de sobrellevar, bueno, la Biblia dice, bueno, tú corresponde, pero de una manera diferente, no como él te lo está haciendo, sino responde de una manera diferente. Si lo ves, inclusive en un momento dado tener necesidad, suple la necesidad si puedes suplírsela, o ayúdale por lo menos, y ascuas de fuego amontonarás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de alguna manera vas a atacar su conciencia, donde él va a ir reflexionando y decir, bueno, o sea, yo lo trato mal, yo le hago esto, y él me paga de una manera diferente, y es ahí donde de alguna manera él va a ser tocado, a ser sensibilizado por el acto o las acciones que tú le estás manifestando. Ese es el amor a grandes rasgos, donde tú buscas el bienestar de tu prójimo, no solamente, vuelvo a señalar, aquel que tiene un parentesco contigo, no solamente aquel que te cae bien, sino hablando de todas aquellas personas con las cuales tú te puedas rodear. Entonces, el amor prácticamente está presto y dispuesto para ayudar a otros, así de sencillo. Ajá, entonces, por eso, si nosotros decimos que tenemos a Cristo, si decimos que conocemos a Dios, pues esto se debe de ver regularmente en nosotros. O sea, no ser egoístas, no ser negativos en ese sentido, sino se tiene que manifestar en nosotros regularmente. Por eso el texto empezó con un imperativo, andad, ¿sí?, en amor. O sea, esto es algo que se debe de ver. Y en la Biblia encontramos ejemplos precisamente de cómo en algunas iglesias en particular,
pues no manifestaban esta característica, ¿sí? O sea, es interesante que, por ejemplo, la iglesia de Corinto había contiendas, había divisiones, había pleitos, no manifestaban el amor como tal. Entonces, el apóstol Pablo les escribe un capítulo 13, probablemente lo veamos, donde señala esto, ¿verdad? O sea, ¿de qué sirve que puedan tener todos los dones, puedan entender misterios si no hay amor? Es decir, si no han entendido que aquella persona, que aquel hermano con el que tú peleas, pues es miembro del cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo y además pues es tu hermano en Cristo. Entonces no hay lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor, como vuelvo a reiterar, no nos lleva a actuar, va mediante los impulsos. Un amor basado de una emoción, ¿sí? Sustentado en una emoción, reacciona a un impulso, ¿sí? Si la persona lo trata, si la persona le da, si la persona, en fin, lo cuida, pues es recíproco, ¿verdad? Hay un impulso donde precisamente la persona corresponde. Pero en este amor que Dios nos está demandando, no consiste en eso, o sea, no reacciona. Ajá, sino que hace, ¿sí? Basado en una voluntad propia, en un entendimiento precisamente, en un conocimiento. Por eso no me quiero adelantar, pero es una cita que vamos a ver más adelante. Entonces, si tú conoces a Cristo, tu manifestación de amor no es por una reacción, sino es por un conocimiento que tienes, por un entendimiento que tienes. Y sabes que Dios te pide que debes de buscar el bienestar del prójimo, servirlo. Por eso estas dos características se ven en Cristo. No solamente Él buscó nuestro bienestar, sino que también nos sirvió, porque el amor implica eso, ¿no? Entonces, como yo te decía, precisamente manifestar el amor, manifestar, este término quiere decir expresar, dar a conocer. Esto quiere decir que el deseo de Dios es que demos a conocerle por medio de nuestras acciones, ¿sí? Quiere que se haga evidente aquel que está en nosotros. Entonces, el que Cristo nos mande a amar indica que el amor no es solamente un sentimiento o preferencia, es lo que uno hace y cómo uno se relaciona con otros, ¿sí? Entonces, yo tengo que entender, tú tienes que saber que habrá personas difíciles de sobrellevar, ¿sí? Son hostiles de alguna manera, tienen un temperamento un tanto difícil de tratar, ¿sí? Sin embargo, esta característica del amor que está en ti debe de hacer llevadero esa relación con esa persona en un momento dado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya te dije, aunque ella tenga un CEO difícil de tratar, tú estás presto y dispuesto para corresponder de una manera contraria a lo que él te dice o te hace en un momento dado, ¿sí? Entonces, y esto yo lo decía una vez en una ocasión a alguien, les mencionaba, podemos ver cómo el Señor Jesús le seguía mucha gente, ¿sí? Eso es una realidad. Algunos dicen, pues claro, era hijo de Dios, esto y lo otro. Bueno, viéndolo desde ese plano, pues lógicamente, pero también si nosotros lo vemos desde un plano terrenal, podemos ver cómo era su temperamento, ¿sí? O su carácter, como algunos lo definen. Vemos que aun cuando era hijo de Dios, aun cuando pues, él podía ser, porque tenía la autoridad para hacerlo, su temperamento o su carácter, hablando de un aspecto terrenal, el lado humano de Cristo, del Señor Jesús en la tierra, era un carácter apacible, manso, como él lo describió en alguna ocasión. Entonces, no solamente la gente lo seguía porque les podía dar de comer, porque sabían que era el Hijo de Dios, porque podía hacer un milagro, sino también es muy probable, y esto porque pues de alguna manera la Biblia nos lo señala en cuanto a lo que él dijo, mi cara, aprende de mí que soy manso y humilde, podemos ver que su trato para con los demás no era como los religiosos de aquella época, ¿sí? Entonces, él podía amar, podía manifestar ese amor y precisamente, ¿verdad? La gente lo seguía porque su temperamento era el de una persona agradable y eso tú no me lo vas a cuestionar. Tú y yo podemos conocer personas que cuando tienen un carácter apacible, algo tranquilo, tú quieres cada vez más platicar, conversar con esa persona, estar o pasar un tiempo con esa persona. ¿Por qué? Porque te manifiesta una paz, una tranquilidad. Bueno, técnicamente eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí? Porque precisamente que nuestro carácter sea apacible, de antemano la Biblia nos dice que tenemos que ser pacificadores y por lo tanto,
también pues yo voy a mostrar ese amor donde si tiene necesidad, si está pasando alguna adversidad o lo que sea y está en mí el poder ayudar, contribuir, suplir o como tú lo quieras ver, pues con mayor razón, porque recuerda que la esencia de este amor, te lo vuelvo a repetir, es buscar el bienestar del prójimo, ¿sí? En todo, en cómo le hables y cómo lo trates, ¿sí? O sea, tú tienes que buscar el bienestar de aquella persona que te rodea. Entonces, precisamente este amor es una decisión, un compromiso, una manera de comportarse, porque tú sabes quién está en ti. Jesús declara que el mundo conocerá que somos sus discípulos si manifestamos la misma clase de amor que Él manifestó. No es nada más si nos ven con una Biblia o yendo de camino al templo, sino manifestando su amor hacia los demás. Y precisamente aquí en Juan 13:35 encontramos esta cita que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, notemos esto. Hay algunos elementos muy claves que el Señor mandó para identificar un discípulo, ¿sí? Bueno, el término más común, por sus frutos los conoceréis, ¿no? En otra ocasión, pues habla de la verdad como tal también, y en esta ocasión habla del amor. O sea, lógicamente pudiéramos decir que andar en la verdad y manifestar el amor es un fruto que es incuestionable, ¿sí? Sin embargo, hablando de manera aislada o única o individual, mejor dicho, el Señor nos dice esto: ¿cómo pueden saber que yo soy discípulo de Cristo? ¿Por lo que yo digo o por lo que yo hago? Si bien algunos dicen, no, es que no se trata nada más de vivir o de hacer, sino de decir. Es correcto, pero cabe señalar que aquí el Señor nos está enfatizando más que el conocer que somos discípulos del Señor, el que la gente nos conozca que somos discípulos del Señor, consiste en mis actos, más que en lo que yo pueda decir. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como individuos, precisamente, en muchas ocasiones podemos decir otras cosas, pero nuestros actos es lo que va a marcar y es lo que va a denotar la realidad de lo que somos. Entonces, en una ocasión también escuchaba esto en unos predicadores, predicadores, vamos a catalogarlos así, donde decían, no, es que no nada más es hacer, es hablar también. Estoy de acuerdo, claro, pero aquí el Señor nos está dando una referencia muy palpable. Para que te conozcan o para que conozcan que eres verdaderamente discípulo, consiste en lo que haces. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, si tienes amor los unos con los otros o por los otros inclusive. Entonces, porque esto tiene que ir a la par. Yo puedo decir, no, si es que el amor y esto y lo otro, bla, bla, pero si yo no lo manifiesto, entonces mis palabras, lógicamente, si yo estoy compartiendo la palabra de Dios, puede surtir efecto, porque es la palabra de Dios. Sin embargo, la gente puede asimilar el mensaje, pero quiere que yo se lo muestre, ¿sí? La escritura por ahí, el apóstol Pablo señala esto, ¿verdad? Donde habla de que las cartas de él de presentación no era lo que él hablaba, no, nada más, no era lo que la forma en que él expresaba el evangelio, sino se hace referencia a la iglesia. Ustedes son mis cartas de presentación. O sea, yo no solamente les enseñé con palabras, como él lo dice, alguna vez persuasivas, de humana sabiduría, no, sino con hechos, inclusive dice, con hechos se los demostré. Entonces, hoy en día, si bien las palabras, al final de cuentas, hablando nosotros como seres humanos, se las puede llevar el viento. Lo que yo diga puede pasar desapercibido, pero lo que yo haga, no. Entonces, por eso yo debo de concretarme primeramente en una actitud. Por eso la cita inclusive de la que partimos dice andad. No dice hablad, sino andad. ¿Por qué? Porque precisamente mis hechos van a confirmar lo que yo soy. Y entonces ahí, una vez que yo estoy manifestando, yo puedo de alguna manera decir, y es que yo hago esto por esta razón. Entonces ya puedo dar una explicación más entendible, más razonable del por qué yo actúo, del por qué yo vivo, del por qué yo manifiesto, ¿sí? Entonces, mira lo que dice 1 Juan 4:16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios
en Él. Entonces nuevamente aquí señala esto, la permanencia en Dios. ¿Cuál es esa evidencia de permanecer en Dios? Pues que permanece en amor. Sí, que no tiene nada en contra de su prójimo, sino todo lo contrario. ¿Sí? Entonces cuida, lo procura, decide amar a aquel que lo rodea a pesar de lo mal que lo pudiera haber tratado. ¿Sí? Entonces yo te pudiera decir que más de alguna vez me ha tocado tratar con personas difíciles. Tuve la oportunidad de trabajar en algunas ocasiones y precisamente me decían eso, no, esta persona es así, es muy especial y que esto y que lo otro. Y bueno, yo simplemente, para empezar, me concreté a hacer mi trabajo y por ende, pues a llevarme bien con los demás, ¿verdad? Porque es algo que depende de mí, no de los demás. Entonces yo dije, de mi parte, yo voy a hacer lo que tengo que hacer en mi trabajo, pero también a externar una sana relación, ¿verdad? Con los demás, sin pleitos, sin esto, sino todo lo contrario, porque entiendo, porque sé lo que es el amor, ¿no? Y bueno, precisamente el resultado, ¿cuál fue? Que aunque muchos me decían que esto, que el otro, que esta persona para ir para acá, pues fue todo lo contrario. Sí, yo nunca, hasta pues, lógicamente sí llegué a cuestionar lo que ellos me llegaron a decir o lo que muchos me llegaban a decir, porque yo decía, pues es que a mí no me trata así. Sí, o sea, yo pues no puedo decir algo malo porque en realidad no lo he visto. Entonces, en cualquier momento estamos expuestos, sí, a tratar con personas difíciles, pero precisamente si andamos en amor, es decir, como una conducta habitual, presta, que está dispuesta y presta para ser manifestada, pues vamos a poder sobrellevar a los demás sin ningún problema. Entonces, pero tú y yo tenemos que tener esto en mente, porque la segunda característica es que el amor, ¿sí?, expresa el conocimiento que yo tengo de Dios. Entonces no solamente es una característica de aquel que sigue a Cristo, sino que también es expresa el conocimiento que yo tengo de Dios. Entonces tú puedes sobrellevar a las personas, sí, se puede dar, aun cuando no manifiestes el amor. Lógicamente a veces se puede concretar eso, pero precisamente este amor es como el plus que ponemos a una relación interpersonal, sí, porque precisamente hablando en un ámbito laboral, pues hay mucha gente que se puede llevar bien, sí, pero muchas veces esas relaciones son solamente entre aquellos que se aprecian, y aquellos que no, pues lógicamente es regularmente que tiendan a tener conflictos con ellos. Entonces tú y yo tenemos que tener ese plus donde precisamente pues aquellos que nos tratan bien, pues lógicamente no debemos tener ningún problema, pero con aquellos que no, pues con mayor razón debo de procurar desarrollar la misma relación, el mismo trato, mejor dicho, que tengo con esta otra persona. Entonces el amor, el hecho de manifestar el amor es porque va a expresar que tanto conozco a Dios. ¿Sí? Si tú y yo analizamos, pues lógicamente Dios nos amó a ti y a mí estando en una condición deplorable. Dice la Escritura que éramos enemigos de Dios también. Sí, éramos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos definían nuestra conducta de tal manera que nos incitan o nos incitaban a hacer lo que nosotros queríamos. ¿Sí? Entonces, por ende, yo me constituía enemigo de Dios. Aún con todo y eso, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Me amó y se entregó por mí. Entonces nos damos cuenta que él pudo haber dicho, no, yo no lo voy a hacer porque, pues, oye, sus actos me demuestran todo lo contrario, donde no me está amando, o sea, no lo puedo hacer. Sin embargo, lógicamente Dios en Jesucristo nos muestra ese amor, en la esencia del verdadero amor, ¿sí? Un amor que conoce. Entonces vemos que él dice, bueno, yo decido amarlos aun cuando de momento ellos no me correspondan, ¿sí? A lo mejor ni siquiera saben de mí, pero yo decido amarlos. Busco un bienestar para nosotros porque estamos muertos en delitos y pecados y Él nos trae a la vida y nos otorga múltiples beneficios más. Se entrega, ¿sí? No hubo un egoísmo, sino que se despoja de sí mismo y se entrega por cada uno de nosotros. Entonces esa es la señal de nosotros, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? Bueno, el Hijo tenía un conocimiento de Dios. Lógicamente ellos son uno. Tenía un conocimiento, conocía el propósito, el plan de Dios.
lo hago, decido hacerlo, porque sé lo que tú quieres hacer en ellos. Sí, porque es algo que hemos concretado los dos y se ha estipulado en un pacto eterno, decido hacerlo. Entonces, de la misma manera, si tú y yo entendemos y conocemos a Dios, tenemos que tener la disposición de amar. Sí, porque de la misma manera, así como esa persona está, así me encontraba yo. Así como yo podía tratar a mis semejantes, así Él me trata a mí. Entonces, así, a pesar de esas mismas características, yo tenerlas, el Señor decidió algo para mí, hacer algo por mí. Entonces es de la misma manera que yo debo de hacerlo, ¿sí? Entonces hoy muchos se niegan a amar porque no han entendido la esencia del amor y sobre todo porque no han conocido a la fuente del amor mismo. Lógicamente, o sea, yo no puedo amar como Dios me pide que ame si no lo he conocido. Y mira, precisamente Primera de Juan 4, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo, Juan es muy enfático, dice, no ha conocido a Dios. O sea, podrás tener una religión, pero no has conocido a Dios. Y ese es el problema hoy en la actualidad, donde muchas veces por profesar una religión nos atrevemos a decir yo conozco a Dios, pero en realidad muchas veces no lo conocemos. O sea, lo que conocemos es un sistema religioso que nos señala a un Dios, pero que no nos lo da a conocer. Y es ahí donde entonces entra un conflicto, porque yo vivo de tal manera pensando que estoy haciendo lo que Dios quiere, cuando en realidad muchas veces no es así. Entonces, por eso tenemos Juan no notemos, muchos de estos escritores son muy enfáticos. O sea, ellos no mencionan opciones alternas de que, ok, si no amas, es que a lo mejor hay algo que te estorbe. No. O sea, Juan no es muy claro, dice, no, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, Él no produce el amor, Él es el amor mismo. O sea, porque ahora en Cristo, como yo ya te he dicho, todas las cosas en Él se nos otorgan, ¿sí? Pues hablando del amor, de la justicia, de la gracia, salvación, a misericordia y bueno, algunos otros más que de momento ahorita, justicia, bueno, que ahorita ya no me acuerdo. Todas esas características o elementos que tú y yo podemos encontrar en la Escritura, sí, la gloria, todos esos términos que ya te acabo de señalar, en Cristo están personificados y en Él se nos ha dado todo eso. Por eso el escritor, entendiendo esto, él dice, Dios no produce amor, no, Dios es el amor. Él es la muestra más grande de amor que el Padre tuvo para con nosotros. Él encarna el amor mismo. Entonces Juan por eso dice, si tú no amas como Dios te pide, no cumples con esto, pues es que entonces no le has conocido, porque no puedes decir que amas a alguien si no se lo muestras, si no lo haces como Dios lo pide. O sea, así me explico, porque a veces nosotros queremos o decimos que amamos, pero es bajo nuestras condiciones, es bajo nuestras características, y no es así. O sea, debemos entender que Dios muchas veces nos pide amar a aquellos que se pueden considerar enemigos, como ya te lo expliqué, hostiles, o sea, difíciles. Sí, y yo creo que tú que estás escuchando este episodio, y yo también, que me ha tocado alguna experiencia, nos hemos topado con personas así, donde son difíciles en su carácter, pero precisamente estamos prestos o estamos dispuestos inclusive también para que si en algún momento necesita algo de mí, yo lo pueda corresponder. Eso es el amor a grandes rasgos, como ya te lo he dicho más de alguna vez. Entonces, vuelvo a señalarte, Juan aquí no está diciendo, si no amas, bueno, es que a lo mejor hay algo en tu corazón, es que a lo mejor te estorba algo, es que a lo mejor esto, no, o es que no. Él es muy enfático, dice, si no amas, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, por eso debemos entender cómo Dios me amó a mí, porque es la forma en que entonces, al yo entender y conocer esa acción de Dios, donde definitivamente no había nada amable en mi vida, y sin embargo Él decidió, pues lógicamente esto me va a dar entendimiento, me va a hacer conocer y de alguna manera
llegar a conocer tal magnitud de lo que Dios hizo para que entonces yo también lo reproduzca con aquellos que me rodean. Sí, entonces lo interesante de esto es que cada uno de estos elementos que tú y yo podemos ver, precisamente ahorita que estamos viendo el amor, pero hay algunos otros más, como el servicio, gratitud, o en fin, se originan o se desarrollan en la iglesia. Sí, o sea, en otras palabras, tú no puedes amar a alguien que no comparte tu fe, que no tiene tu misma creencia, y a los que sí, ignorarlos. O sea, no puedes hacer eso. La Biblia señala que un principio, que todo esto primero se debe de iniciar en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sí, entonces, por ahí el apóstol Pablo nos señala esto, ¿verdad? Que en cuanto tengamos oportunidad, pues, de ayudar, ¿verdad? De contribuir con el prójimo, lo hagamos, pero dice ahí, pero principalmente con la familia de la fe. O sea, nos pone un origen en donde se debe de manifestar esto. ¿Por qué? Porque a veces tú y yo con los de afuera, los amamos, ayudamos, contribuimos esto y el otro, pero en la iglesia, en la congregación, en el cuerpo de Cristo, muchas de las veces, ¿qué pasa? Muchas veces no lo hacemos. Y es aquí donde cae precisamente este elemento donde tal vez con los de afuera lo hago pues para que me vean, pero no porque verdaderamente tenga un amor para con ellos. ¿Sí me explico? O sea, a veces yo digo, lo voy a ayudar pues porque él me puede precisamente contribuir para que yo pueda ascender en un puesto. O voy a hacer esto como para esa persona porque me puedo beneficiar de esta manera. Entonces en realidad no lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo bajo conveniencia, y es lo que el apóstol Pablo señala en Corintios 13, que si yo doy, si yo hago, si yo me entrego, pero no tengo amor, pues de nada sirve. Aparentemente tú puedes decir, bueno, ya hice con mi prójimo esto, Dios me lo va a tomar en cuenta, pero Dios verdaderamente sabe si lo que tú hiciste fue por conveniencia, por un beneficio propio, o porque verdaderamente quieres manifestar que lo conoces y que eres discípulo. Entonces, por eso debemos de iniciar. El punto de acción es la congregación, es la iglesia. Yo tengo que aprender a ver, y esto aquí mismo el apóstol Juan lo señala, y también Santiago hacen referencia que si en alguna ocasión entra alguien a la iglesia, sí, lo plantean de diversas maneras, pero con el mismo objetivo. Santiago dice que si alguien entra a la iglesia, ¿verdad? Si alguien tiene necesidad, mejor dicho, y tú simplemente le dices, no, pues vete, que Dios te bendiga y Dios te va a suplir, pero tú no le cubres su necesidad, dice, tu fe es muerta. El apóstol Juan prácticamente utiliza el mismo ejemplo, pero dice, pues, en otras palabras, que en realidad, pues, no hay amor. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra fe debe de contener acciones. Sí. Entonces, esas acciones no son, lógicamente, basadas en mí mismo, ni en lo que yo crea, ¿sí? Sino que es la respuesta o el resultado de aquel que está en mí. Porque cuando yo conozco a Dios, entonces mi vida, en mis acciones, se ve que conozco a Dios, ¿sí? Entonces, señalo esto porque, como ya te decía yo al principio, a veces nosotros conocemos, tenemos un conocimiento religioso, pero no es un conocimiento de Dios. Entonces debemos de tener cuidado. No son obras de caridad propiamente, no. Sí, o sea, no son obras que nacen, que se originan en ti, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no. Sino que es una vida, la evidencia de una vida transformada por el hecho de que Cristo está en ti, vino a morar en tu vida, viene a morar en ti. Se ve una transformación, un cambio donde entonces tú empiezas a manifestar que eres discípulo de Cristo, pero también que le conoces a Él. Sí, entonces, inclusive este amor, como yo te decía, manifestar el conocimiento, que manifiesta un conocimiento de Dios, este amor nos lleva inclusive a perdonar lo imperdonable. Sí, no nada más es ayudar, sino también inclusive lleva o va implícito el perdón. Y es ahí donde muchas de las veces nosotros tal vez podemos ayudar, pero no podemos perdonar. Pero ¿sabes por qué? Porque precisamente el no querer perdonar a alguien es por egoísmo, es porque no nos negamos a nosotros mismos, porque a veces nosotros, es que me hizo y ¿cómo va a ser posible que pase desapercibido? Tiene que pagar. Mira, eso no te compete ni a ti ni a mí, eso solamente le compete a Dios. Yo tengo que manifestar su amor, tengo que estar dispuesto a perdonar, porque también el amor lleva a eso. El amor de pareja, si tú te das cuenta, no solamente son palabras bonitas, no solamente son
tiempo juntos, sino que en algunas ocasiones también implica el perdonar los errores del otro, ¿sí? Porque es parte integral del amor, donde yo puedo conocer los defectos que tiene esa persona, y aun cuando se hacen visibles y que comete un error, pues lógicamente tengo que estar, si verdaderamente lo amo o la amo, tengo que estar dispuesto ¿a qué? A perdonar, porque esto es algo que se ve en Cristo, ¿sí? No solamente dijo, ay, yo los amo, no, o sea, nos lo dijo y se entregó, ¿sí? Pero en esa acción de entregarse, ¿qué fue lo que hizo? Nos perdonó, ¿sí? Nos perdonó nuestros pecados, nuestras ofensas, todo lo que hacíamos. Entonces, el conocer a Dios y el manifestar su amor va de la mano todo esto. Si yo conozco a Dios, sé que Él me perdonó, sé que Él me amó, se entregó, se negó, pues son características que por tanto yo lo conozco a Él, están latentes en mí y en algún momento se tienen que evidenciar también. Entonces, la primera parte del texto nos dice que si alguien no ama, es porque no ha conocido a Dios. Esto quiere decir que a medida que conozcamos a Dios, se debe evidenciar más ese amor en nosotros, ¿sí? Esto es interesante porque es algo práctico. O sea, yo puedo tener un conocimiento cuando voy iniciando y lo empiezo a manifestar, pero a medida que yo lo voy conociendo más, pues lógicamente mi carácter tiene que ir siendo transformado, mi mente va siendo renovada, de tal manera que entonces ese amor, si en primera instancia se notaba en una minoría, pues ahora, al pasar los años, si yo voy conociendo más a Cristo, tiene que ir aumentando, ir gradualmente desarrollándose, ¿sí? Entonces tampoco pienses que ya tienes a Cristo y ya vas a manifestar el amor en perfección, en plenitud y totalmente no, porque habla de un desarrollo. Sí, el problema es que a veces nosotros precisamente caemos en ese error. Queremos hacerlo de inmediato, ¿sí? Y no entendemos que es un desarrollo, es un crecimiento. Sí, la Biblia utiliza mucho estos términos, crecer, desarrollar, ¿sí? Porque precisamente va hablando de algo gradual. Habrá cosas que serán inmediatas en tu vida, o sea, cambios inmediatos, pero habrá otras que tú tienes que aprender, porque precisamente no dependen ni se originan en ti, sino en Dios. Y entonces, mientras tú no conozcas a Dios, tú no podrás desarrollar esos elementos en tu vida, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, el amor, que es el fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu, son elementos, y el fruto en sí, hablando en general, con cada una de sus características, es el fruto en sí, no es algo que se origina en ti, es algo que se tiene que ir desarrollando en ti. Pero eso se va a hacer a medida que tú y yo conozcamos más a Dios. Entonces, conocimiento viene del griego ginosko, y esto es conocimiento por experiencia u observación. Esto se realiza, ¿verdad? Pues lógicamente mediante la función del Espíritu Santo, ¿sí? Donde Él nos guía, nos enseña, nos muestra y nos lleva a la práctica para que comprobemos cómo debe ser el amor. Esto es muy interesante. El Espíritu Santo nos lleva en esa práctica, ¿verdad? Para comprobar por experiencia. Porque mira, te voy a ilustrar esto. A veces nosotros oramos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero que me des más amor, quiero amar a mi enemigo, a esta persona que mira, me trató. Ok. El Señor dice, bueno, ¿quieres más amor? Bueno, perfecto. Yo te escuché. Y nosotros pensamos que lógicamente Dios desde el cielo va como a espolvorearnos con más amor. Ahí está más amor. Ya, hijo, ya tienes más amor. No. Y que al otro día yo me voy a levantar amando más a esa persona. Sí, porque lo traducimos nosotros en un amor sentimental muchas veces, inconscientemente o conscientemente. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente es así el proceder de Dios? No, la realidad es que no. Tú y yo le decimos, Señor, yo quiero más amor porque quiero manifestarte, quiero que la gente conozca que tú estás en mí, inclusive porque esta persona, mira, quiero amarlo verdaderamente. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Como tú le estás pidiendo más amor, Dios no te va a espolvorear amor desde el cielo. No, porque ya te lo dio en su Hijo por medio de su Espíritu Santo. Lo que Él va a hacer es que va a permitir situaciones difíciles con esa persona para que tú muestres ese amor que está en ti. Esa es la realidad y esa es la forma en que Dios va a proceder contigo y conmigo y cuando yo le pida esto. Por eso yo debo de entender y debo de saber pedir,
¿sí? Saber orar. Porque muchas veces yo le pido amor y Dios, yo ya tengo el amor suficiente. Sí, yo ya tengo el amor necesario. Pero ¿qué le debo de pedir yo? ¿Cómo debo de pedir, mejor dicho? Una forma de pedir es, Señor, dame sabiduría para poder manifestar este amor que has puesto en mí. Uh-huh. Entonces, cuando tú y yo le pedimos a la inversa, Señor, dame más amor, Dios permite circunstancias, ¿sí? Y luego a veces nosotros nos quejamos, no, hombre, es que esta semana, en mi trabajo, no, hombre, pesada por esto, porque me trataron, porque, no, hombre, mi jefe estuvo sobre mí, esto y el otro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque precisamente tú le estás diciendo a Dios que quieres más amor. Pero como ya te dio el amor suficiente y necesario, lo que Él está creando son situaciones para que tú lo manifiestes. Entonces por eso debemos de tener cuidado y entender esto. Yo ya tengo el amor suficiente, tengo el Espíritu Santo y su fruto, la primera característica es el amor. Pero entonces, ¿qué tengo que pedirle a Dios? Señor, dame sabiduría para manifestarlo. No te estoy diciendo que con esta oración tal vez no haya situaciones difíciles, probablemente las habrá. Pero el punto es de que precisamente, aunque Dios permita situaciones difíciles, también Él me va a dar el conocimiento, el entendimiento para yo poder responder y poder corresponder en esa situación. En cambio, muchas veces a la inversa de la oración que yo te mencioné como ejemplo al principio, de dame más amor, lo único que va a crear es precisamente que las situaciones sean más constantes, ¿sí? Porque Dios va a decir, pues es que tú ya tienes el amor, sácalo, manifiéstalo, ahí está en ti. Entonces nos va a crear situaciones más constantes. Entonces, muchas veces yo tengo que saber cómo pedir y entender que esto ya está en mí, pero que muchas veces yo no lo sé. ¿Por qué? Porque pienso que el amor procede de mí. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a la práctica. Es ahí como yo te decía, si yo le digo, Señor, dame sabiduría para manifestar el amor, entonces el Espíritu Santo me va a llevar, va a permitir una situación adversa, pero a la vez va a darme los recursos y la forma para yo corresponder en esa situación, para yo actuar en esa situación. ¿Sí? Entonces, Él nos lleva a la práctica para que comprobemos ese amor. A veces simplemente tal vez el Espíritu Santo me va a llevar a actuar de una forma, a veces tal vez nada más me va a decir, di esto, y va a ser suficiente para yo mostrar el amor. A veces, sinceramente, nos podemos sorprender porque a veces una palabra, nota esto, o una mínima acción puede ser suficiente e impactante para aquella persona. Tú le puedes demostrar el amor con una palabra o con una acción, y eso lo puede marcar, le puede repercutir grandemente, pero por eso yo tengo que saber pedir y entender de que ya el amor está en mí, ese amor suficiente está en mí. Ajá. Yo ya no tengo por qué pedirle más amor a Dios porque ya ha depositado, ha derramado todo el amor suficiente en mí. La Escritura dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y está hablando de Cristo, lógicamente. El amor más grande, la muestra más grande de ese amor no solamente es el acto de entregarse en la cruz, sino el hecho de enviarnos a su Hijo. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos que entender esto, ¿sí? Ten cuidado con lo que pides, porque si no, entonces Dios te va a procesar más, ¿sí? Entonces yo mejor tengo que ser entendido de lo que tengo para que yo también lo empiece a manifestar sabiamente. ¿Ok? Entonces, ginosco indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Respecto a esto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de la relación. Entonces, precisamente este conocimiento que la Biblia señala aquí en Juan está ligado, ¿verdad?, a una relación entre la persona y el objeto. Bueno, en este caso no es un objeto, es Dios. Entonces hay una relación, o mejor dicho, una comunión, ¿sí? Eso es lo más preciso. Claro, en definición podría decirse una relación, pero bíblicamente es una comunión porque nos ligamos unos a otros. Es decir, yo quedo ligado a Cristo y Él queda ligado a mí. Entonces por eso está este conocimiento entre la persona y el objeto. Sí, que en este caso, como te vuelvo a señalar, es Cristo, no es un objeto, pero es Cristo. ¿Sí? Entonces,
Y en ese sentido, ¿verdad? Pues lógicamente al yo estar ligado, al yo quedar relacionado, fundido, fijado en él, pues lógicamente lo que yo conozco pues es de valor para mí. Ujú. Es de valor para mí porque eso me ayuda a entender y a vivir de una manera diferente a lo que comúnmente las personas practican. ¿Sí? Entonces, en ese conocimiento y en eso de que es valor para mí, yo lo establezco, ¿verdad? Como algo primario en mi vida. Entonces, precisamente por eso hay una diferencia muy grande en muchas personas, ¿no? Hoy en día el amor se carece, tú lo puedes ver, precisamente hay muchos conflictos, muchos pleitos, contiendas en la humanidad y todo se debe a la falta de conocimiento, ¿sí? La tercera característica, ¿por qué debo de manifestar el amor? Bueno, porque es el fundamento de nuestra vida. Sí, ese es el fundamento, se podría decir, ¿sí? No hay otra constante. Precisamente en la escritura señala reiteradamente esto, ¿verdad? De el amor, el apóstol Pablo en sus epístolas constantemente hace mención de él. ¿Por qué? Porque como ya te dije, pues ese es su fundamento, es un elemento clave que debe de aparecer en nuestra vida y que como tú y yo lo vemos en el fruto del Espíritu, el amor es la base para el desprendimiento o la manifestación de las otras características. Entonces, toda acción debe ser movida por el amor. ¿Sí? Todo lo que yo haga debe de estar movido por el amor. Por eso de alguna manera la escritura señala por ahí, ¿verdad? Que cuando nosotros todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, o sea, por amor, en respuesta a eso, ¿no? En gratitud. Pero luego dice por ahí, no como sirviendo al ojo, ¿sí? Al hombre inclusive, en otras versiones podrá decir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a veces lo que nos mueve a hacer es el qué dirán de nosotros, lógicamente, pero también a veces por conveniencia, como ya te lo decía yo. En mi trabajo voy a hacer esto porque tal vez puedo obtener este beneficio y no tanto porque digo, bueno, pues yo soy hijo de Dios, tengo que manifestar que conozco a Dios y lo voy a hacer en respuesta a eso, ¿no? Muchas veces lo hacemos de otra manera, entonces por eso es que toda nuestra vida debe ser movida por el amor, lo que yo haga. Si no solamente de qué manera yo me beneficio, no solamente de qué manera yo salgo ganando, no solamente de qué manera yo, pues sí, simplemente obtengo algún beneficio en mí, no, sino el amor. Sí, o sea, tú y yo como hijos de Dios debemos de quitarnos eso de nuestra mente, o sea, voy a hacer esto y me voy a beneficiar de esta manera. Buscar el bienestar de nuestro prójimo en nuestra manera de hablar como de comportarnos. Eso es lo que debemos de procurar en nuestras acciones. Por eso es la base de todo. Como yo te lo pongo aquí, es el fundamento. Porque de alguna manera yo tengo que buscar el bienestar de mi prójimo. ¿Sí? O sea, no solamente el mío, sino el de mi prójimo. Si yo voy a hacer algo donde tal vez me vaya a perjudicar yo, pero también se va a perjudicar él, pues mejor no lo hago. Entonces, precisamente la iglesia de Corinto no había entendido lo que era el amor. Tú lo puedes leer en toda esta epístola. El apóstol Pablo comienza diciendo que había contiendas, pleitos, disensiones y que eso denotaba una conducta carnal de alguna manera. Sí, o sea, aun cuando habían sido salvos, ellos manifestaban obras de la carne, que precisamente las obras de la carne conlleva eso, conductas, contiendas y cosas por el estilo. Entonces, es por eso que el apóstol les escribe para explicar esto. Empieza a desarrollar desde la primera epístola precisamente eso, ¿verdad? Que Cristo, para empezar, no puede estar dividido, no puede tener conflictos entre él o contra él, ¿verdad? Trata, creo yo, el apóstol Pablo trata como de ilustrar, o sea, ¿cómo van a tener ustedes contiendas entre ustedes? Es como si Cristo tuviera contiendas con el Padre, o sea, no se puede, es imposible, porque comparten la misma naturaleza, la misma esencia, no se puede. Entonces los lleva por ese camino, les empieza a mostrar de cómo ahora ellos precisamente tienen que quitarse. Ahora, les explica todo esto porque precisamente los quiere llevar a entender que el amor debe de ser el fundamento de su acción, de su accionar de alguna forma. Entonces, no importa qué tanto podamos hacer, si todo es con la finalidad de buscar un bienestar propio,
¿sí? Entonces, precisamente aquí en 1 Corintios 13, 1 al 3, te lo voy a leer porque habla de esto. No importa qué tanto podamos hacer, si todo es con la finalidad de buscar un bienestar propio. Es decir, puedes hacer lo que sea, pero si es movido por un bienestar propio, por un egoísmo, pues de nada sirvió. Mira lo que dice 1 Corintios 13 del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y más adelante del versículo 4 hasta el versículo 7 menciona las características de ese amor, ¿sí? Que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no se jacta, que no se envanece, es decir, no es presumido, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y en fin, empieza a manifestar, a ya dar una profundidad en ese amor. Entonces, tú puedes entender, puedes ser el mejor predicador, puedes tener el don más impactante, pero si no tienes amor, tristemente, podemos ser tú y yo como metales que resuenan. Sí, podemos ser tú y yo simplemente nada, sí, porque un ministerio o un don pues no me da una identidad en realidad. O sea, hay quienes tristemente se identifican, yo soy el pastor fulano y tal. No, esa es tu asignación, pero esa no es tu identidad. Tu identidad es un hijo de Dios. Entonces yo tengo que entender primeramente que mi identidad no me la define lo que yo hago, la asignación que me ha tocado ser pastor. O sea, no, yo soy un hijo de Dios y como tal yo tengo que manifestar el carácter de mi Padre. Y el carácter de mi Padre está relacionado ¿en qué? En amor. Entonces yo debo entender esto. Si yo pudiera hablar lenguas humanas, angelicales, pero no tengo amor, simplemente es puro ruido. Sí, si yo tengo todos los dones de tal manera que haga y deshaga, pero no hay amor, pues nada soy, nada me sirve. Entonces por eso debemos de tener cuidado. Sí, el amor es el fundamento de nuestra vida, debe de ser el fundamento de nuestra vida. Sí, entonces Pablo está hablando aquí precisamente ¿por qué? Bueno, porque precisamente la iglesia, ¿verdad? De Corinto, como ya te dije, había conflictos, había problemas. Entonces ellos se jactaban de tener dones y muchas cosas, pero no discernían que el cuerpo de Cristo era el hermano que estaba al lado de él. Sí, o sea, ¿sí me explico? O sea, ellos no podían entender muchas cosas en cuanto a los dones, pero lo más básico que era aquel hermano con quien tú te peleas es parte del cuerpo de Cristo. No debes estar peleado, en pocas palabras. O sea, si no entiendes eso básico, aunque tú hagas esto acá, sirvas y ganes 1000 personas en una predicación, de nada sirve. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Sí, o sea, porque tristemente a veces nosotros nos podemos jactar de eso. No, yo prediqué y se convirtieron 50, 10, 30. Pero con mi esposa peleo, con mis hijos no les doy testimonio de que Cristo vive en mí. En la iglesia muchas de las veces tengo conflictos con otros pastores o con otros miembros. Entonces, ¿verdaderamente Dios está viendo eso que hiciste? Lo dudo, porque la Escritura lo dice. Si haces esto y el otro, inclusive Pablo utiliza ahí algunas hipérboles, ¿verdad? De tal manera que exagera para dimensionar el problema en el que se encontraba la iglesia, diciéndole, si yo tengo fe de tal manera que pueda trasladar los montes y pueda hacer milagros, pero no hay amor, de nada sirvió. Entonces el amor es el fundamento, es lo que nos debe de mover a actuar como Dios anduvo. Sí, entonces debemos de tener cuidado porque tristemente, como ya te decía, a veces nosotros nos podemos jactar, ¿no? Yo soy esto, yo tengo la congregación más grande de la ciudad. Qué bueno, sinceramente, pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces,
Esto tampoco es un conformismo, una mente mediocre, no, pero tenemos que empezar por lo básico, ¿sí? Y tenemos que ser, eh, atacar o atender, mejor dicho, lo que es prioridad. O sea, si bien estamos llamados a predicar cada uno de nosotros, pero el Señor nos dice que no desviemos nuestra atención de lo que es prioridad y es fundamental en su reino. Sí, o sea, una congregación de miles eh, no es lo prioritario. Sí, en el reino de Dios lo prioritario es que tú y yo vivamos bajo el gobierno de Dios, manifestando su carácter, manifestando que tanto le conocemos en nuestros actos. Entonces, lamentablemente a veces nosotros cambiamos. Tengo 1000 miembros, tengo esto, tengo el mejor ministerio, tengo el don fulano y Dios nos dice, es que tú estás desviándote de lo que es prioridad. Puedes tener eso y qué bueno, y inclusive a lo mejor Dios dice, y eso es parte de lo que yo hice en tu ministerio, yo te respaldé para que tuvieras eso, pero aun cuando yo te di eso, para mí lo más importante es tu actitud, tu conducta, tu vida, ¿qué estás demostrando? Sí, puedes tener esto, pero peleas con aquel que es también parte de mi cuerpo, que tal vez piensa de manera diferente que tú, inclusive tal vez no tiene el mismo ministerio de impacto que tú tienes, pero vives en contienda con él, pues de nada sirve que tengas eso. Yo prefiero hijos que manifiesten mi amor a que tengan ministerios impactantes, tal vez Dios nos pudiera decir, sí, porque precisamente en el reino de Dios, la Biblia nos señala que es de un orden, de una naturaleza diferente. ¿Sí? No es como nosotros pensamos que es y debemos de tener cuidado en eso. Entonces, precisamente Pablo no minimiza estos dones, ¿sí? Simplemente señala que no tendrán un efecto bueno en el individuo o en la iglesia a menos que haya amor en la vida del creyente, que ejerce esos dones, claro, ya que el amor es la medida de todo. Entonces Pablo, vuelvo a reiterar, no está minimizando los dones, pero los ubica. O sea, no te jactes porque tienes estos dones, ¿sí? Mejor entiende que aunque tengas eso, pero si no hay amor, de nada sirve. Tienes que empezar por lo básico, manifestar el amor para que entonces esos dones que Dios te ha dado y en los cuales te usa tengan un impacto mayor verdaderamente. Sí, entonces es evidente que los corintios estaban usando sus dones y oficios espirituales con una actitud de competencia muy probable y no de amor, ya que había contiendas y en algún momento dado pues cada uno decía, pues soy de fulano, yo soy de sutano, y a lo mejor también en cuestión de los dones podía haber ese conflicto. La iglesia estaba dividida al final de cuentas, ¿sí? Porque había grupos y la situación se empeoraba debido a que los mismos dones espirituales que debían edificar a la iglesia pues les estaban haciendo daño. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues se veía o tal vez decían, yo tengo esto, yo tengo el otro. Sí, por eso es que Pablo de alguna manera este capítulo comienza hablando de esa manera: si yo hablase, si yo tuviese, porque es muy probable que a lo mejor ellos hacían alusión de eso. Pues yo tengo el don de profecía, no, pues yo tengo el don de discernimiento, no, pues yo tengo el don de géneros de lenguas, y cada uno había ahí esa como rivalidad, ¿no? Como hoy en la actualidad muchas veces suele suscitarse. Entonces estos dones que debían de edificar les estaban haciendo daño. Por eso Pablo los lleva a una confrontación y haciéndoles ver, no importa qué dones tengan. Es más, inclusive por ahí dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero el punto no es eso, el punto es el amor que está en nosotros, que sea manifestado, que se haga evidente en nuestra vida. Eso es lo que verdaderamente va a tomar relevancia cuando se ejecuten los dones, al igual que en el ministerio. Si no hay amor en el ministerio que Dios nos ha otorgado, pues de la misma manera es irrelevante lo demás que yo haga. ¿Por qué no hay amor? Bueno, porque precisamente como ministros, como pastores, maestros, tenemos que tratar con las personas, con los miembros de la iglesia. Algunos tienen tal vez un temperamento, un carácter difícil, hostil de tratar, pero precisamente este servicio, esta asignación requiere de servicio, y este servicio tiene que estar caracterizado por amor, donde yo trato a la persona como yo quisiera ser tratado, pero también trato a la persona, por muy difícil que sea, como Dios me trató a mí, que en esa necedad en la que yo estaba,
en esa enemistad que yo tenía con Él, Él siempre extendió su mano de amor, su misericordia, su paz, su paciencia para conmigo, hasta que yo pude corresponder, ¿sí?, a su llamado. Y de la misma manera, entendiendo esto, yo en esta asignación que me tocó debo de sobrellevar y de tratar a todos de esa misma índole, que si hay personas difíciles, pues saberlos tratar, saberles extender la mano, ser pacientes y sobre todo manifestar el amor, porque precisamente eso debe de ser el fundamento de mi vida. Entonces, aquí tienes 3 características por las cuales debes manifestar o debemos manifestar el amor de Dios, porque es una característica del que sigue a Cristo, porque expresa el conocimiento que tengo de Dios y porque es el fundamento de nuestra vida. Tal vez, sin lugar a duda, tú pudieras encontrar algunas otras más. Eso es claro. Yo solamente te muestro 3 de una manera resumida, sí, donde aquí en estas 3 podemos incluir o englobar algunas otras más, pero para que tú y yo lo tengamos presente, esta es la razón por la cual Dios nos pide que manifestemos su amor. Así que, pues bueno, ese fue el episodio del día de hoy, porque debemos manifestar el amor. Recuerda que nuestra base bíblica estuvo en Efesios capítulo 5, versículo 2, y de ahí nos desprendimos analizando otros versículos, citando otras referencias para que tú y yo podamos tener claro este tema. Así que bueno, yo me despido, es un gusto haber estado con ustedes y que el Señor te bendiga.